Naces, creces, te reproduces y mueres. Así es el ciclo natural de la vida, y en esta historia el concepto de vida y muerte estarán presentes durante toda la experiencia, donde la supervivencia será tu principal objetivo. Acompáñame a lo largo de esta historia, por primera vez explicada en español, donde nos adentraremos en esta peculiar historia, cuya atmósfera y escenarios nos recuerdan al vasto universo de Lovecraft o a la saga de películas de Alien, donde nuestro protagonista se sumergirá en una devastadora lucha por la supervivencia en un planeta totalmente desconocido. Antes de comenzar con el vídeo, tengo que advertirte de que este contiene una gran cantidad de spoilers, por lo que, si aún no lo has jugado, te recomiendo volver una vez lo hayas hecho. El juego comienza mostrándonos a nuestro protagonista, un humanoide al que parece que le hayan arrancado la piel, dejando al descubierto todos y cada uno de los músculos de su cuerpo. Este ser se despierta dentro de un extraño lugar cubierto por unas raíces. Tras liberarse, vaga por un vasto desierto tratando de alcanzar una gigantesca estructura, pero durante su camino hay un desprendimiento de rocas y acaba cayendo en otro lugar diferente. Este lugar parece ser una enorme instalación alienígena, cuyas paredes y suelos están recubiertos de algún tipo de tejido, dándole un aspecto viscoso y palpitante al lugar, dándonos la sensación de que la propia instalación estuviese viva. Aquí encontraremos un dispositivo en el que introduciremos la mano y nos colocará un artilugio el cual utilizaremos durante toda la aventura y que nos servirá para accionar diferentes mecanismos y puzzles. Estos mecanismos destacan por su aspecto y funcionalidad, haciéndonos denotar una vez más esa fusión entre cuerpo y máquina, cosa que no solo se aplica a dichos mecanismos, sino también a las armas y herramientas que podremos utilizar durante el juego. Tras ojear un poco el lugar, nos daremos cuenta de que este se utiliza para almacenar seres muy parecidos a nuestro protagonista. Estos individuos se almacenan en una especie de huevos, no sabemos cómo ni con qué finalidad, pero tomaremos uno de esos huevos, dentro del cual hay un ser quien parece estar sufriendo bastante debido a la postura forzada en la que está, y lo utilizaremos para continuar nuestro camino, pudiendo o no matarlo para ello. Aquí se nos muestra por primera vez el egoísmo y la poca empatía del protagonista, cuyo único objetivo parece ser salir de ese lugar y llegar al enorme edificio que se nos muestra al principio, sin importarle los medios que tenga que usar para alcanzar sus objetivos. Una vez superado el primer obstáculo, encontraremos nuestra primera herramienta, que como mencioné antes, parece estar compuesta por tejido vivo. Incluso está conectada por una especie de cordón umbilical al sitio de donde la tomamos. Esta herramienta, junto con el artilugio de nuestra mano, nos servirá para accionar otro tipo de mecanismos a lo largo del juego. En nuestro camino provocaremos una explosión que hará rezumar un líquido viscoso y espeso que nos envolverá por completo. Más tarde, despertaremos en otro lugar, cubiertos por ese líquido, el cual ahora se ha endurecido y ha formado una capa sobre el cuerpo de nuestro protagonista, quien, además, parece estar conectado por un grueso cordón umbilical a una especie de útero palpitante. Cientos de crisálidas conforman la pared de este nuevo lugar y nosotros estamos dentro de una de ellas, pero estos huevos son diferentes a los del otro ser que liberamos al principio y alguna máquina nos ha debido de traer hasta aquí. Escaparemos y acabaremos llegando a ese vasto desierto que se nos mostraba al principio, donde la muerte y el silencio gobiernan. Veremos los cadáveres de aquellos que no lo consiguieron, además de restos de estructuras y trozos de lo que parece ser una enorme criatura. Acabaremos llegando a otra instalación. Aquí nos toparemos con la pesadilla que nos atormentará durante el resto del juego, un horrible parásito que se nos adhiere a nuestra espalda y del cual no podremos liberarnos. En este momento es donde comienza la verdadera lucha por la supervivencia. Su objetivo es llegar al enorme edificio del principio, pero ahora tiene un parásito pegado a su cuerpo del que se tiene que deshacer, pues no solo le hace daño, sino que le irá consumiendo y matando lentamente. En estas instalaciones no solo nos encontraremos con el parásito,
También veremos los primeros enemigos del juego y obtendremos nuestra primera arma, la llave y la bolsa de munición y curación. Una vez más, el tema de la vida y la muerte estarán presentes, pues seremos testigos del nacimiento de un ser humanoide, quien morirá tras salir de su crisálida. También nos encontraremos con una enorme criatura que ha crecido sobre uno de los mecanismos que necesitaremos para continuar avanzando, y nuestro protagonista nos dejará claro su nivel de crueldad, pues a pesar de que esta criatura es totalmente inofensiva, la irá destruyendo poco a poco. La criatura nos dedicará una mirada desolada cada vez que le hagamos daño, pero esto no parece importarle al protagonista, pues al final acaba partiéndola por la mitad de la manera más horrible. Finalmente llegaremos a un enorme castillo que parece ser un culto hacia la fertilidad, pues veremos diferentes representaciones del acto sexual y humanoides en estado de embarazo por todos lados. Llegados a este punto, el parásito se habrá extendido completamente por nuestro cuerpo, dificultándonos cualquier tarea, por lo que tendremos que llegar hasta una máquina que nos permita deshacernos de él. Pero antes de esto tendremos que enfrentarnos a una criatura, un tipo de Frankenstein que ha sido formado con diferentes partes de otros cuerpos. Esta criatura nos servirá para colocar esas vasijas en cuyo interior residen unos horrendos fetos, los cuales tendremos que triturar para conseguir un líquido que más tarde utilizaremos. Una vez en la máquina, el parásito nos partirá literalmente la caja torácica, dejando expuesta las vísceras de nuestro protagonista, quien, retorciéndose de dolor, logra arrancar al parásito de su espalda con la ayuda de la máquina, aunque éste no muere y escapa. Con las tripas colgando y al borde de la muerte, nos arrastraremos hasta colocar los frascos con el líquido de los fetos que trituramos en los dispositivos que hay frente a esos dos seres que lucen embarazados. En un acto desesperado, nuestro protagonista se coloca en la máquina que hay en mitad de la sala, esa misma máquina en la que lucen crucificados otros como él. Un robot cirujano aparecerá y tras colocarle algo alrededor de su aparato reproductor, comenzará un procedimiento horriblemente doloroso y difícil de digerir, en el que le quita la tapa del cráneo y conecta su conciencia a la red que cuelga del techo. De esta manera pasaremos a controlar a los seres embarazados a los que le ofrecimos la sangre de feto. Una de ellas tomará a nuestro protagonista y lo cargará en brazos mientras se dirige hacia otro lugar, pero cuando finalmente llega a esa luz, el parásito hace acto de presencia y vuelve a unirse a nosotros, destrozándonos por completo y arrebatándonos la única oportunidad de vivir. En una última escena veremos cómo el parásito lo ha consumido por completo, quedando solo su rostro, el cual luce fusionado con los restos de otros desafortunados como él que han servido de alimento a esta criatura. No existe una explicación canónica para esta historia, por lo que a partir de ahora, todo lo que diré serán mis propias teorías y conclusiones. Claramente estamos en un planeta desconocido, donde una antigua metrópolis, dominada por estos seres de gran tamaño, cayó muy posiblemente a manos de estos parásitos que han colonizado el planeta. Esta especie superior de alienígenas nos recuerdan bastante a los vistos en la película Prometheus, y el concepto del parásito que los destruye también. En el caso de Prometheus, los xenomorfos, y en nuestro caso, este parásito que acaba con la vida del protagonista. Esta antigua civilización se encargaba de crear vida, concepto que vemos constantemente durante nuestra aventura, y parecían muy obsesionados con el tema de la fertilidad, pues la sexualidad y el concepto de la cópula están presentes no solo en la estructura final, sino en todas las instalaciones y en la forma en la que funcionan ciertos mecanismos. Según como yo lo veo, esta especie superior crea nuevas formas de vida que luego utiliza para crear nueva vida. Es decir, nuestro protagonista obviamente nació fruto de estos mecanismos y una vez que logró sobrevivir, porque no todos lo consiguen, incluso vemos que algunos mueren tras nacer,
parecía tener ya un objetivo implantado, el cual era llegar a ese castillo donde se sometería de forma voluntaria para unir su mente a esa conciencia colectiva. Scorn o desprecio en su traducción al español puede que haga referencia a cómo son tratados estos seres, a quienes utilizan como herramientas esa especie alienígena superior para lograr sus fines. Parece ser que diferentes tipos de vida son creadas en estas instalaciones, o puede que sean diferentes fases por las que deben de pasar todos estos seres que nacen artificialmente aquí, pasando desde ese ser deformado del principio hasta el humanoide de piel blanquecina que muere tras nacer. Obviamente, no son la misma forma de vida. Tampoco sabemos por qué el protagonista sabe a dónde tiene que ir en todo momento o qué es lo que tiene que hacer para quitarse el parásito. Pues bien, sería mucha casualidad que dentro del castillo a donde quería ir desde un principio estuviese la máquina que le permitiría deshacerse del parásito. Una explicación para esto puede ser que sea guiado por esa mente colectiva o que todas las instalaciones funcionen como una mente colmena. Pero las intenciones del protagonista no quedan claras. Podemos ver cómo le colocan un artilugio alrededor de su sexo cuando se coloca en la máquina. Puede que obtenga placer a cambio de esto, o puede que ofrezca su esperma para inseminar a esas humanoides superiores que permanecen aletargadas y las cuales despiertan una vez se conecta a la máquina con la esperanza de ser salvado por ellas. A mi parecer, la historia es una metáfora de la vida y la muerte, donde encarnamos a un ser sin identidad que bien podríamos ser cualquiera de nosotros. Desde que nacemos, nuestra vida se convierte en un largo recorrido en el cual tendremos que sufrir para conseguir ciertas metas, hecho que vemos reflejado en los diferentes mecanismos que hay a lo largo del juego, algunos de los cuales implican algún tipo de tortura o dolor, para finalmente reproducirnos y morir. Durante esta vida entablaremos relaciones, algunas de ellas tóxicas. Aquí entraría en juego el parásito, al que al principio no le daremos mucha importancia, incluso nos ayuda dándonos una herramienta, pero con el paso del tiempo nos termina dañando y consumiendo. Otro tipo de relación sería la de madre e hijo, donde las alienígenas embarazadas harían el papel de madre, pues si hemos sido observadores, parecen ser las únicas hembras en todo el juego, siendo varones el resto de seres que nacen en estas instalaciones. Otro punto más a favor de que se les utiliza para fertilizarlas. Este detalle queda más reflejado en el final del juego, cuando la alienígena nos carga entre sus brazos como si fuéramos su hijo, evitando que nos quedemos dormidos a través de la tortura. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal. Y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y esto ha sido la historia de Scorn. Si la has comprendido, significa que he cumplido mi propósito. Así que por favor, no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido hasta nuestra próxima cita.